entienden por inflación? Me es muy necesario que me respondan esa pregunta. ¿Qué es lo que entendemos por inflación? Entendemos comúnmente por inflación. ¿Alguien tiene una preconcepción que me quiera compartir? Si no, puedo yo pasar. Yo lo percibo más como una acumulación de dinero, ¿no? Y ese dinero ya nos vamos a las razones de la inflación. Entonces, la inflación es un efecto puramente monetario, ¿no? Sí. No, y creo que es de Friedman, ¿no? De los Chicago Boys. Sí, sí. Y entonces, ¿cuál es la otra teoría de la inflación? La neo-keynesiana. Ahí sí se las debo. Pero comúnmente lo que entendemos por una inflación es una alza general de los precios, que según los Friedman se entiende únicamente porque se imprime demasiado dinero. Pero veremos que es nada más un... No, bueno, sí, no. Que justa, de hecho, la inflación está disociada, o sea, no tiene mucho que ver con la impresión del dinero, aunque parezca eso a primera vista, ¿no? Nos ponen este ejemplo, no sé si los han dicho, de en una sociedad primitiva, o ya los ejemplos más rudimentarios: 7 changos quieren 7 bananas y pagan con ellos 7 hojas. Pero, oh no, mágicamente el número de hojas nos dice se duplican. Y entonces nuestros 7 changos que quieren 7 bananas, en vez de pagar una hoja por banana, tendrían que pagar 2. Y eso lo explican como la inflación, y ya te transportan este modelo simple a la realidad. Solo que una vez más caen en lo que Marx llama... Híjole, me robaron mi azul, ni modo. Robinsonadas, que se origina, pero este es negro también, ¿no? Sí, no, yo tengo negro. Robinsonadas, que es trasponer lo que construimos teóricamente de una sociedad ruda y rudimentaria. Nos dice Adam Smith, una sociedad de cazadores primitivos, al explicar la división del trabajo, a la realidad. Pero la realidad es mucho más compleja que las Robinsonadas que construye Smith y que Milton Friedman categoriza en una frase. Bien, vamos entonces, les voy a pasar el cronograma. Lo que vamos a ver en la primera sesión va a ser la MED, la expresión monetaria del tiempo del trabajo, aunque no tiene mucho de monetario. Es más bien la expresión productiva, si lo quieres llamar. Pero este es el mejor nombre, porque otros las llaman la expresión monetaria del valor, pero eso distorsiona el valores y precios, porque no son diferentes, al menos desde la visión del marxismo que defiendo. Entonces, en la primera vamos a ver la expresión monetaria del tiempo de trabajo como un incremento o un decrecimiento en la expresión monetaria del tiempo de trabajo. Significa una inflación en términos de categorías del valor trabajo, y cómo el valor del dinero se construye como el inverso de la MELT, o sea, 1 sobre MELT. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la segunda sesión vamos a hablar de una cosa que se llama el umbral Marx-Okiyo. Okiyo fue un asiático, no estoy seguro de su país de origen, discúlpenme, que postuló una cosa que se llama el teorema de Okiyo, que dice que está en contra de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Nos dice que un aumento en
en la tecnología, antes de que se incrementen los salarios o con salarios estables, es la versión que él presenta, en vez de bajar la tasa de ganancia como postula Marx, la sube. Pero hay un tipo que se llama Basu, se apellida, perdón, que introduce el umbral Marx-Oquisio. Deepankar Basu, creo que se llama, pero no se lo sé escribir. Es Deep como de profundo, Ankar, con K. Pero otra vez, Deepankar Basu introduce el umbral Marx-Oquisio. ¿Cuáles son sus problemas? Que lo postula en términos no marxistas, sino más bien esrafianos, o sea, fisicalistas. Pero es muy sencillo pasarlo a términos de Marx, de la teoría del valor-trabajo, al suponer que el salario ya no se determina por una canasta de bienes, que es el salario en sí por nuestra canasta de bienes, sino que el salario se determina como el valor, el capital variable de una sociedad. Recordemos, C más B más P es el producto según términos marxistas. Entonces, es el capital variable de una sociedad multiplicado por el inverso de la mente, por el valor del dinero. Y esto para los marxistas, de la nueva interpretación de la TSSI y también a Ankar Basu tendría que hacerlo con la B por 1 sobre MELT, el valor del dinero. Por eso la primera clase tiene que ser sobre la MELT. La forma que adquiere el humo para los marxistas es esta. W crítico, porque es un punto crítico donde más salario bajaría inmediatamente las tasas de ganancia, es igual a la W de este año multiplicada por la tasa de plusvalor, que recordemos es P sobre V, menos una tasa que te tienes que inventar, que no puedes llamar, si a esta la llamamos productividad del trabajo, a esta no la podemos llamar productividad del capital, que es P sobre el capital constante. O sea, qué tan eficiente es el capital constante. Y por eso la llamamos la eficiencia del capital, porque no podemos decir que es la productividad del trabajo. A P sobre V la representamos comúnmente con una sigma, y a P sobre C la representamos por una K cursiva. Y esto nos viene a llevar a la tercera clase, donde vamos a ver, en la tercera sesión, la del viernes, veremos los fundamentos para una econofísica marxista, que se basa en una cosa que se llama HR. Bien. Híjole, creo que me estoy tomando demasiado tiempo. Tenemos que pasar a otros temas. Pero ya nada más termino con anunciar qué es lo que vamos a ver en la tercera sesión. HR. Recordemos primero R, la tasa de rédito o de ganancia en términos marxistas. Esa a lo mejor tú la viste, a lo mejor no, se ve, a veces no se ve en quinto semestre, que es el plusvalor o el excedente sobre el capital constante más el capital variable. Entonces, HR es una media armónica, un promedio armónico que se utiliza en física para, porque, número uno, es sensible a los valores pequeños, o sea, una disminución, aunque sea pequeña, de uno de los dos valores va a hacer disminuir la tasa de ganancia bastante. Y número dos, se usa para medir velocidades. Y entonces, desde esta última podemos sacar varias cosas. Podemos sacar los isoplusvalores,
qué combinación de K y de explotación, entre comillas, de capital y explotación de trabajo nos da la misma tasa de ganancia. Esto es muy parecido a lo que se ve con las isocuantas en términos microeconómicos. Y también podemos sacar las derivadas de HR1 y HR2. Y HR2 puede fácilmente llegar a ser menor a cero. Y si es menor a cero es que ya estamos a un paso de la crisis. Pero no se preocupen, también lo vamos a ver con el umbral Marx-Okiso. Y mira, es muy fácil de llegar a esta fórmula, a esta media ponderada que se usa para el análisis de velocidades desde la fórmula original de la tasa de ganancia. Es tan sencillo como dividir a todos sobre P. Si, recordemos que si dividimos a los dos elementos de una fracción sobre un mismo elemento, te va a dar al final el mismo resultado. Entonces, C sobre P más B sobre P. Pero si recordamos, si se acuerdan de las tasas, de lo que significan estas dos tasas, pueden ver que son sus inversos. Entonces, es tan fácil como 1 sobre K, que es el inverso de este, más el inverso de este otro, 1 sobre sigma, que utilizamos para decir la tasa de plusvalor. Espero les parezca interesante lo que vamos a ver los 3 días. Pasemos ahora sí, una vez que dijimos la inflación no es un efecto puramente monetario. ¿Qué es lo que entendemos por inflación? Ahora sí, desde la teoría del trabajo y desde la teoría del valor trabajo, pero que se homologa mucho a lo que entienden los economistas marginalistas, una disminución del valor del dinero, así lo podemos decir. Entonces lo que necesitas es tener una base sólida para decir, este es el valor del dinero. Entonces, recordemos otra vez nuestra fracción del producto desde términos marxistas. C más B más P. Nos dice Marx que el componente constante no agrega valor, nada más da ese valor. Entonces B más P lo podemos construir como el valor nuevo. N se representa comúnmente. Lo representaremos nosotros con una N. Entonces, la expresión monetaria del tiempo de trabajo, que les digo, se origina desde los 80s por un francés y luego la introduce al mundo angloparlante y se acerca más a su nombre, Duncan Foley, se da muy sencillo, es multiplicar este valor nuevo, dividir este valor nuevo por el tiempo de trabajo, las horas que te tomó hacerlo. Y entonces explicamos la inflación como una subida o una bajada. Vamos a poner unos ejemplos. Supongamos que tenemos una fábrica de plumones, hojas, cuadernos, ¿quieres? Que produce al final de su ciclo P por Q sobre L cantidades. ¿A cuánto vende cada libreta? Que es nuestro ejemplo. ¿Cuánto compraste esa libreta? 20 pesos. Entonces, 20 es nuestro P. ¿Cuánto crees que haga esa fábrica de plumones? Digo, de libretas, perdón. 1000. 20 por 1000. Y me disculparán porque no traje. Y ya está muy bajo hacer las libretas, ¿no? ¿Cuánto crees que se hayan tardado en hacer todas las libretas? 2 meses.
puerta. ¿Una hora? Una hora por libreta. Entonces, si tenemos una hora por libreta por 1000 libretas, bueno, podemos cancelar estos dos porque nos va a dar uno. Y entonces tenemos una MED de 20 pesos que nos costó cada libreta por hora. 20 pesos por hora. Es nuestra MED de esta pequeña economía. Se me va la palabra. Entonces, tenemos que la MED es igual a M sobre L, que M está en precios y L está en horas. Ahora, una cosa muy novedosa. La MED para medirse no requiere de años base, porque estás entonces nada más midiéndola entre variaciones de la L. Entonces, cada vez que ustedes vayan a medir la MED, si es que lo quieren hacer, recuerden que tiene que ser a precios constantes. Y, no, corrientes, perdónenme, casi lo arruino. Imagínense, se los dejo. Los constantes son los que no requieren, perdónenme. ¿Y por qué no lo requieren? Porque lo que hace el INEGI es tomar un año que nos dice es estable y suponerlo como uno. Y entonces un incremento en la proporción de este dinero es más y un incremento los años pasados siempre van a ser menores a 100. Y así es como explican ellos la inflación. Con la cosa que llama el índice nacional del precio al consumidor, que requiere de año base. Ahorita es el 2018. Y nos dice, sí, ese fue un añísimo estable. Veamos qué tan estable fue en términos... Híjole, nos ganaron. Miren, fue más estable todavía el 2019. Tuvo una inflación solo de un 1% en términos de valores para abajo. Entonces, ¿por qué no agarran el 2019 que vemos más estable? Pues porque no es un año estable en sí, lo que hacen es cada 6 años cambiarlo. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente año? Va a ser 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. El siguiente año va a ser el 2024. ¿Alguien recuerda que el 2024, ese sí lo van a tener frescos? ¿Puede ser un año estable? No. O ya yéndonos un poco más a la memoria. Yo recuerdo que cayeron las bolsas de valores en el 2018. Lo vi en teoría monetaria. Pero no, eso no nos dice el Índice Nacional del Precio al Consumidor, que tiene un año base como estabilidad. Entonces, por eso es que no necesitamos conocer de un año base. Si quieres realmente deflactar nuestras cuentas nacionales, lo que se tiene que hacer es, al sacar el PIB, multiplicar, dividir el PIB sobre su MED para conocer las horas de trabajo que realmente se hicieron y ya tener el PIB sobre la MED es la cifra que los marxistas llaman como la cifra deflactada. Ahorita sí no me acuerdo cómo deflacta la economía convencional, pero creo que es nada más multiplicar, ¿no? O dividir entre tu año y el año que quieres deflactar. Es que depende de cómo sea que quieras sacar la inflación. Creo que la puedes sacar a precios constantes, pero también la puedes sacar a precios reales. No me acuerdo de cómo.
según yo se divide. Ajá, es una división, ¿no? Esa es su deflactación. Pero es una mejor manera, les digo, de dividir el PIB en tres sumeros para realmente deflactar. Discúlpenme que desvarío un poco, es mi primera vez dando clase y también es mi primera vez que no me apoyo de un proyector. Entonces, ¿qué es lo que hace la MEP? No requiere precios constantes ni años base arbitrarios. Mide el tiempo de trabajo real, no en precios fetichizados, porque eso es muy bonito. Una vez que estableces tu año base 2018, todos los años pasados y todos los años futuros, que es lo peor, el 2024 en año base 2018 es un número inventado, es un número que no existe, no es realmente el Producto Interno Bruto, es un Producto Interno artificial, podemos decirlo. Los precios corrientes se acercan más, pero ya entramos entonces a un problema metodológico donde a veces hay cosas que se cuentan dos veces y a veces hay cosas que es trabajo productivo que sí los cuenta el PIB. Para esto, ¿tú todavía tienes chance? ¿Ya llevaste cuenta social? ¿Ya? Métela con Carlos Guerrero de Lizardi. Si no, ya no pasa nada. Pero es que eres el mismo. Entonces, rechazamos la neutralidad monetaria. De hecho, mi siguiente trabajo, el del humo, se lo voy a presentar a Lizardi para el trabajo final de econometría. Pero eso ya es más. Entonces, como no podemos conocer, como el INEGI no funciona en términos marxistas, básicamente, tenemos que acercarnos a medir B más P. ¿Cómo medimos B más P? Lo asumimos que es igual al Producto Interno Neto. Que si recuerdan, el Producto Interno Neto es el Producto Interno Bruto menos la depreciación del capital fijo. Entonces entendemos la utilización del capital fijo. Sí, yo sin problema. Pregúntame a los chicos. Entonces, entendemos que la depreciación del capital fijo, tal como lo tratan los marxistas, es una muy buena aproximación para medir el capital constante de una economía. Ya para conocer B más P tenemos que restar las remuneraciones a los asalariados y los otros ingresos que reciben los salarios, y entonces todo lo que te queda es el plusvalor. Así lo manejamos empíricamente. Y sencillamente los marxistas, porque no, pero es una medida mala, les tengo que decir. Pero, bueno, afortunadamente, hay una cosa bien padre que nos trae el INEGI. No nos trae solamente el PIB, nos trae una nueva categoría que también la podemos utilizar. El INEGI trae el PINE. El PINE, que es el Producto Interno Neto Ecológico, que también lo podemos utilizar para trabajar la MET, pero a esta MET se le llama MET y entre chiquito ECO, porque es la MET ecológica, que se usa dividiendo el Producto Interno Neto sobre las horas trabajadas. ¿Qué es lo que mide el PINE? Todos estos gastos que se utilizan nada más para deforestar o para malgastar el agua o para la quema, la tala, alguna otra cosa que sea mala para el ambiente que ustedes piensen. Los desechos, sí, todo el dinero que se usa para desechos lo resta también del PIB. Entonces tenemos un acercamiento al Producto Interno Neto, a B más P, pero ya no solo lo producido por el trabajador, sino, como dice Marx, que toma de Petty, William Petty, que la madre del producto no solo es el trabajador, que el padre del producto es el trabajador, pero que su madre es la tierra es la madre de la producción. Y entonces, una vez el PINE sobre las horas trabajadas, obtenemos la MED ecológica.
ecológica. Entonces, el PINE mide el Producto Interno Neto menos el agotamiento y la degradación ambiental. Eso sí lo tienen ustedes. Y entendemos por el valor del dinero ecológico su inverso, una vez más, 1 sobre la MELT ecológica. Y podemos acercarnos a una teoría de nuestro Kohei Saito o a teorías ¿cómo se llama? Más biofísicas de nuestro PIB. Disculpen si se les está haciendo no es lo que quiero. Sobre todo a Rita, se ve abuelito. Bien. Creo que ya tenemos todos los elementos para hablar desde nuestras 2 medidas de la inflación. De la inflación en términos de producto, la MED, y la inflación en términos de producto sustentable o de producto ecológico, la MED ECO. Entonces, entendemos sencillamente que la inflación es la MED actual menos la MED del año pasado o del trimestre pasado. Eso da lo mismo. ¿Alguien siente que les huele a mota? Solo soy yo. Bueno, en C1 ya. Sobre la MED de nuestro periodo. Si se dan cuenta, es una tasa de crecimiento. Entonces podemos eliminar menos 1, la MED original, y decirlo así, es la MED de este periodo sobre la MED del periodo pasado menos 1. Y ya obtenemos así, ¡ay, qué bien que viste! Un crecimiento tenemos la inflación basada desde la teoría marxista del valor. Y es lo mismo para la mente ecológica, solo que la mente ecológica añade una nueva cosa, el índice de fragilidad ecológica, que lo llamamos como antes se llamaba el INE, el IFE, que es muy parecido, es un índice, digo, no es cierto, es al revés. Ese MED menos 1, el MED pasado, menos el MED actual, el MED ECO, recuerden, menos el MED actual, sobre el MED, ay, no recuerdo si es el pasado o el presente. Bueno, sobre, creo que es el pasado, que nos dice el índice de fragilidad ecológica, perdónenme, cuánto se distorsiona esta relación entre dinero y trabajo, ignorándose la realidad ecológica. Porque recuerden las palabras de Marx que toma de Lenin. El padre del producto es el trabajo, pero su madre es la tierra. Entonces, una vez tenemos nuestra ecuación de la inflación, podemos empezar a pensar varias cosas. Por ejemplo, ¿quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden cuando ocurre inflación? ¿Ustedes qué suponen? Que siempre pierden todos, ¿no?
que la inflación es algo así malo y entonces lo que queremos es que sea muy baja. Pero esto va en contra de una intuición que se tomaba, que tuvimos todo este periodo que llamamos la época dorada del capitalismo, y también va en contra de lo que realmente sucede. Para esto les tengo que introducir muy sencillo, una nueva medida de la inflación. Una medida de la inflación que la disocia en sus dos partes consecutivas. Y así podemos ver que la inflación depende de dos cosas: el aumento de las horas de trabajo y el aumento del Producto Interno Neto, o sea, o de la producción, o en términos marxistas, del producto nuevo, que se conforma de B más P, del capital variable más el plusvalor. Y una vez lo vemos así, es muy fácil pensar que si tenemos una inflación con un aumento de L y una L constante, tenemos lo que llamamos una inflación especulativa, donde nos beneficia a los productores, por lo que una inflación alta nos beneficia a los productores, y como siempre las clases más bajas pierden. Un aumento, una reducción de L con un aumento de M, la llamamos una inflación por eficiencia. Esto lo tienen en sus hojas. Una disminución de M con una L constante la llamamos una deflación nominal. Y un aumento de las horas trabajadas de L con una M constante es una deflación real, o sea, una crisis por sobretrabajo, o sea, hay demasiado trabajo. Y en todos estos escenarios, quienes pierden son la clase trabajadora. Y en todos, en su plano ecológico, el planeta pierde, porque aunque sea crecimiento verde, es crecimiento ilimitado en condiciones finitas. Entonces, la MELT revela el carácter social y ecológico del dinero. Son nuestras conclusiones. Ay, sí, vamos a una hora. La MELT ecológica muestra la fragilidad del valor frente a los límites naturales. Lo que se disputa es el tiempo del trabajo y su sostenibilidad en términos ecológicos, y se tiene entonces que planear política económica inflacionaria desde esta medida de la inflación, no desde la que asumimos como un aumento en el índice nacional de precios, porque ¿qué creen? No toma en cuenta que puede haber inflación con algunos productos que bajen. E incluso, no me acuerdo quién dijo en 2018, si fue el secretario de Banxico, que si sacábamos unos elementos de la canasta básica, entonces ya tenemos, y del índice nacional de los precios al consumidor, entonces tenemos mágicamente controlada la inflación. Nada más por no contarlo, ya tenemos controlada la inflación. No es así como funciona. Y más allá de tener que superar al capital porque es necesario, tenemos que, como marxistas, proponer política pública desde esta medida de la inflación. Y sobre todo, si es bueno un target inflacionario tan bajo como lo quiere el Banxico, o si deberíamos de subirlo, que es lo que necesitamos. Necesitamos subir el target inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Ustedes qué piensan que el Banco Central, qué pasaría si Banxico regulara el valor del trabajo en vez de, o sea, si hiciera política pública mediante esta estimación de la MED en vez de la inflación por el índice nacional del precio del
consumidor. ¿Qué creen que pasa? Yo ahí sí no tengo las dudas. ¿O qué tipo de política pública propondrían ustedes desde una inflación basada en términos laborales? Pues una en la que aumente el empleo, ¿no? Podemos decir, o una en la que aumente la producción. Entonces, si quieres aumentar el empleo o disminuir el trabajo, digo, o disminuir la producción, lo que va a pasar es que va a haber inflación. Y si lo haces conscientemente eso que va a suceder, entonces no tendrías problemas inflacionarios. Y entonces esta inflación no hubiera sucedido porque comprendes de dónde es que viene la inflación. Y no nada más tenemos índices altotes de inflación como en los 70s, pero por alguna razón mágica no tenemos el suficientemente trabajo que lo respalde. Entonces, la única otra opción es que tenemos un buen de producción, pero tampoco está eso, porque la estanflación, la estancación con inflación, tampoco aumentó la producción interna neta. Y otra cosa muy peculiar, también podemos explicar qué es lo que pasó con Hitler desde esta medida hiperinflacionaria. Esto ya es meterme en un poco más, pero recuerden que una inflación baja a quienes beneficia es a los que ahorran dinero, o incluso una deflación a quienes beneficia es a los que tienen su dinero no en capital real, sino en capital ficticio. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Hitler? Que hubo una deflación por causas de la Primera Guerra Mundial y la deflación benefició a nuestros capitalistas financieros, a nuestros capitalistas imaginarios, no, a nuestros capitalistas ficticios y magia, por razones que quedan más allá de esta discusión. Casi todos los capitalistas financieros, los capitalistas ficticios, eran judíos. Entonces Hitler, en vez de decir que el problema es la clase capitalista, dijo, el problema son los judíos. ¿Tú que tienes tu tabla? Tú mientras ustedes tengan mientras la mía. Bueno, también se la pueden quedar. Yo bien puedo hablarles aquí de la inflación, de la deflación, de lo bonito que está todo, pero les traigo muestras. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla? Tenemos primero los años, luego tenemos el Producto Interno Neto que ya nos da el INEGI, el Producto Interno Neto Ecológico que es MECO. Ustedes ignoren que eso es una mala palabra en el español corriente. Luego tenemos las horas trabajadas, la MED ecológica, el valor del dinero y el valor del dinero ecológico, la inflación ecológica, la variación en MED, la variación en la variación en la M, en el Producto Interno Neto, en el Producto Interno Ecológico, la variación en las horas trabajadas y el que les digo, el IFE, el índice de fragilidad ecológica. Muchas gracias. También tienen a su última hoja como obtuvimos cada uno. El sistema de cuentas nacionales mexicano tiene un apartado donde calcula el PIN y el PINE, lo llama él, son los que utilizamos. Lo que es más difícil es calcular cuántas horas se trabajó en México. Ese fue lo que más tiempo me llevó, la verdad. Y ni estoy seguro si lo tuve bien. Lo hice con Excel y se debió de haber hecho con Python o con R, con Stata o con cualquier programa. Pero lo que
Desde la encuesta nacional de ocupación y empleo nos dan los datos de cuánto de la población activa trabaja X, Y y Z cantidad de horas. Entonces lo que hicimos fue que tenemos la población activa y es ¿cuántos trabajan 30 horas? Tenemos 3, luego tenemos 6 que trabajan 40, pongamos 4, 2 que trabajan 48 y una que trabaja 65. Esto es para simplificar, los datos reales son más difíciles, pero yo no soy mala onda y pueden consultar mis fuentes cuando quieran, pueden mandarme un mensaje o si lo subo bueno, se está grabando esto, lo voy a subir y abajo voy a dar mi metodología, porque bien bonito, ¿no? Nada, no quiero hacer fraude a la ciencia, eso es lo que me entiendo. Entonces lo que hacemos es multiplicar los 3 que trabajan 30 horas, 3 por 3 tenemos 90 horas, más 40 por 4 tenemos 4 por 4, 160 horas, más los 2 que trabajan 48, ¿cuánto es 30, sabes? 96. 96, sí, más 96, más el que trabaja 65. ¿Alguien me puede hacer la suma, por favor? ¿90 más 160 más 96 más 65? 411. Entonces tenemos en esta economía que se trabajó 411 horas. Y si queremos en cuánto trabaja en promedio una persona, lo que tenemos que hacer es dividirlo por el número de personas. ¿Cuánto dijimos que era esto ahorita? 13.7. 3.7. Entonces aquí raramente, porque como sabemos la mayoría de personas está en sí, las horas promedios trabajadas está en este intervalo, ¿sí te da 13.7, Rita? 411 por 30, sí. No, entre 10. 41 horas. Sí, esa sí, 41.1 horas, ¿no? $41.1. En Estados Unidos lo calculé de otra manera porque ahí sí te dicen cuánto es la media y tienes el población de números ocupadas. Entonces ahí es tan sencillo como multiplicar esto por este número, que te debe de dar un número muy parecido, pero como siempre cuando sumamos cantidades tan grandes, puede ser que no. Pero asumimos que sí. Y entonces, ¿qué es lo que notamos en nuestra tabla? Ya que tenemos calculado el PIN, que gracias al cielo nos da INEGI ya peladito ya la boca. El único problema es que nada más te lo da de 2003 a 2023. Y otro problema que tenemos es que la encuesta nada más la tienes de 2005 a 2024. Entonces tenemos que calcular las horas trabajadas de alguna otra manera si quieres extender esta serie de tiempo para el pasado. Por eso es que si ven, eso es lo máximo que me daba el INEGI para sacar. A mí me hubiera gustado sacarlo desde antes, desde el 94, que es cuando tiene la mayoría de cuentas nacionales el INEGI. Una cosa buena, para Estados Unidos sí lo tenemos desde 1950. Y tú que vas conmigo en Ecopol, ya vas a ver cuánto es la mérita en los Estados Unidos del 50 para acá. ¿Mande? INAE, sí, perdóname. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver?
¿Qué es lo que podemos ver en sus tablas que ustedes dos ya tienen a mano? Y que si vienes en internet, ya te la compartí, espero. Tenemos varios años que producen ay, güey, no sé cómo se diga. El 2009, un periodo entre el 2010 y el 2012. El 2020, ese ya se imaginarán a qué se debe. Y tenemos otros dos. El 2021 y el 2022 y el 2023. Qué cosa curiosa. Ustedes podrán ver en su tabla que el índice de fragilidad ecológica en los años de Obrador es bastante bajo y es estable. ¿Sí lo observan? La última es el que se llama IFE. ¿Qué valores nos da? ¿Me puedes recordar? Sí, como desde el 2019 para acá. El IFE es la última. ¿Tú los tienes? Sí. Del 2019 0.054, luego 0.052, 0.051, 0.053 y 0.051. Entonces, en la época de Obrador tenemos un IFE más o menos de 0.05. O sea que mágicamente, aun cuando no cumplió un chingo de cosas este Obrador, no degradó tanto el ambiente. Y no tengo ni idea cómo, porque este año fue el año de, bueno, su sexenio fue el sexenio del Tren Maya. Y eso te suena súper, bueno, eso fue súper antiecológico, pero aún así tenemos un índice de fragilidad ecológica bastante bajo con este Obrador. Si lo ven en otros sexenios o en otros tiempos, ahorita les voy a decir. Entre el 2010 y el 2012 es cuando tuvimos el IFE, creo, el IFE más alto. Entonces, pasemos a analizar el 2009. Tenemos una MED que sube, pero una masa productiva ecológica. Ignoren otra vez que MECO significa otra cosa en la jerga común, que baja, y por ende una MED ecológica que baja. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras la producción monetaria en sí subió, la eficiencia ecológica fue más baja. O sea, se contaminó más, podemos decirlo. Luego tenemos un crecimiento del trabajo hacia arriba, lo que indica que con un valor ecológico negativo, el empleo creció. Y tenemos un 0.05 de fragilidad del valor monetario. Luego tenemos el periodo del 2010 al 2012, que nos da una inflación en términos de MED alineada con una inflación ecológica. En 2012 la inflación cae, o sea que tuvimos una deflación, que eso, por ejemplo, ya no te lo cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y se ve que fue más en términos ecológicos. Pero aún así, que se pudo deber a que, si recuerda, la fracción de L es invertida.
por lo que un crecimiento del empleo debe de subir la inflación. Y el índice de efectividad económica sigue alta, con tensiones que podemos decir fueron distributivas y ecológicas. Y por último, en el 2020, una cosa muy curiosa, comúnmente después de una crisis donde tenemos una inflación muy alta, al año siguiente tenemos una deflación. No es una ley, nada más es una cosa empírica que podemos observar. Lo pueden ver en 2009 y en 2021, que tuvimos deflación. Sí lo pueden ver, ¿no? Entonces, tenemos que analizar a qué se debe. Si ustedes lo pueden hacer de tarea, yo se los dejo. Entonces, tenemos que el ambiente ecológico también se controla menos y que eso. No. Estos dos bajan y este suben. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? El empleo se desploma, lo que genera inflación, y el Producto Interno Neto no cae en la misma proporción, por lo que en términos del valor del dinero, cada peso representa menos horas de trabajo. O sea, una inflación porque se destruye el trabajo. Aquí yo apunté que no es una falta de oferta, sino que es una disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario. Luego vamos a analizar el 2021, 2022 y 2023, donde tenemos una inflación muy negativa, una deflación de 20 puntos, de 20%, una inflación ecológica un poco reducida y un crecimiento en el trabajo exponencial. O sea, un rebote del empleo tras la pandemia sin un aumento proporcional en el producto. Todo el mundo entró a trabajar, pero no se reflejó en la producción. Se reflejaría hasta años más tarde. Y por último terminamos con el 2022 y 2023 diciendo que esta ganancia en el empleo que tuvimos, el que tuvimos inmediatamente a la pandemia, no fue estable, que empezó a reducir, bueno, no fue una reducción absoluta, pero fue un crecimiento más pequeño. Y ya, eso son todo lo que tenemos que decir. Entonces, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? Les conté un poco de la historia de la MED. Les dije que la inflación no es como la pinta Friedman. Les dije cuáles son los límites que tenemos al medir la MED. ¿Dónde se originó la MED? En los trabajos de este chico francés y de Duncan Foley. No les puedo decir cómo se ha desarrollado la MED hasta ahorita, porque antes, en ese libro, ese sí me acuerdo, lo ponían así. M es igual a precios sobre valores, como si fueran cosas diferentes, como si el valor fuera inherentemente medido en tiempo de trabajo, cuando eso no es así. Y justamente por este problema es que hay unos marxistas actuales que no la llaman como MED, sino que la llaman como monetaria expresión del valor, o monetary expression of value, MEV. Pero si dices eso, MEV, estás asumiendo que el valor sí o sí es el tiempo de trabajo. Pero es un error conceptual porque la única diferencia entre valor y precio es si al precio de costo lo multiplicamos por la tasa media de ganancia o por la tasa media de capital. Es la única diferencia que hay entre valor y precio. No es necesario hacer estos juguetes de precios y valores. Y entonces es un error cuando se dice que multiplicar o dividir por la MED es pasar de valores a precios. No, lo que pasa es de precios
o de valores que son iguales a tiempo de trabajo. Por eso es la expresión monetaria del tiempo de trabajo y no como nos la trata Basu, que es a quien también critiqué su Karl Marx quicio, la expresión monetaria del valor. Y también lo hace Don Cantoli, y también lo hace este francés, disculpen. Entonces, vimos, ¿qué es la inflación? ¿Qué es la MELT? ¿Qué es la MELT ecológica que nos permite trabajar en INEGI? Gracias INEGI. Hasta hace unos días descubrí que existe esta cosa que se llama el Producto Interno Neto Ecológico, que es muy bonito. Luego vimos quiénes ganan y quiénes pierden. Spoiler, siempre pierde la clase trabajadora. Entonces, ¿quiénes ganan en la inflación? Los capitalistas productivos. ¿Quiénes ganan en la deflación? Los capitalistas ficticios, los capitalistas financieros. Y que, por último, ¿qué es lo que, cuál es, cuando tenemos momentos de deflación, que es comúnmente cuando se reducen las tasas de ganancia, y por qué es que no lo comprende el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahora, con todo esto que hemos visto, podemos volvernos a preguntar, ¿qué es la inflación? Ahora sí, ¿qué es lo que entendemos por inflación? La alza generalizada de los precios. Esa es la respuesta que no es. Esperamos más una respuesta como, todavía decir una disminución del valor del dinero es correcto, porque otra vez saquen sus calculadoras. Según tu presentación de trabajo que subiste allá, tendría que ser, bueno, lo voy a leer tal cual lo pusiste. Si la MELT aumenta, la MELT es otra vez la expresión monetaria del tiempo de trabajo, significa que una unidad monetaria respalda más horas de trabajo y significa que hay una disminución del poder adquisitivo. Ajá, y está bien dicho, sí está bien dicho decir que la inflación es una disminución del poder adquisitivo o del valor del dinero. Lo que no está bien decirlo es equiparar esa disminución del valor del dinero a que hay una alza generalizada de los precios. ¿Lo comprendemos ahora? Porque esa es la igualación que hace la economía convencional y es la igualación que no nos puede dar desde la teoría del valor del trabajo. Y ya, les tomé más tiempo. Bien. En épocas de Marx tenemos una cosa maravillosa. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia la podías ver en tus ojos. Ahora es un poco más difícil. ¿Pero por qué era esto? Porque el capitalismo era deflacionario. Desde el siglo de Smith hasta más o menos la Primera Guerra Mundial, hasta época de Lenin, y Lenin se quedó wow cuando vio que el capitalismo ya no era deflacionario y por eso escribió el imperialismo. La tendencia del capital era que bajaba la inflación, o sea que subía la deflación. ¿Y quiénes son los que se benefician con una deflación? Ya lo dijimos, los capitalistas financieros. Entonces, en toda la época de Marx y pasado, tú podías ver mismo la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que se da por dos acciones: el crecimiento de la composición orgánica o, lo veremos mañana, una mayor eficiencia de capital. Pero si hay una mayor eficiencia de capital, sí o sí va a tener que disminuir la tasa de ganancia si no se incrementa al mismo tiempo la tasa de explotación. Entonces, ¿a qué es lo que se debe la inflación? Pues a lo que Marx enunció, a la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, o este solo es un aspecto, a la ley general de la acumulación capitalista, que desarrolla Marx en el capítulo 23 del tomo 1. Y porque la ley general de la acumulación capitalista comúnmente la sintetizamos con una frase, ¿no? Empobrecimiento relativo, ¿no? De la clase trabajadora.
Y como vemos, este también es uno de estos aspectos que se revela al analizar la inflación. Pero, y ahora sí es lo que te quería decir, ¿por qué se automatiza cada vez más el capital? ¿O por qué crece C más B? ¿O por qué crece esta que voy a tratar mañana, P sobre el capital constante? Por dos fuerzas que llama Marx la centralización y la concentración del capital. O sea, empresas muy grandes compran a empresas más pequeñas o las desaparecen del mercado, como un ejemplo muy moderno, muy actual, es la Amazon desaparece a Pampers, o la centralización que cada vez se va concentrando más geográficamente. Ay, usé una para explicar la otra, bueno, no. Una es que se concentran geográficamente y la otra es que empresas grandes compran a empresas más pequeñas. Y estos dos efectos son los que aumentan esta parte del capital constante, el capital constante. Y una vez analizado esto, entonces tenemos que hablar de por qué cambia, de por qué si en épocas de Marx el proceso, el capitalismo era inherentemente deflacionario y había menos trabajo cada vez y los precios en vez de subir bajaban, y por qué si los costos de producción, el precio de costo como lo llama Marx, ahorita deberían de disminuir, no lo hacen. ¿Alguno de ustedes tiene alguna hipótesis? Estamos para escucharlos. ¿Por qué la tendencia del capitalismo hoy en día es a que suba la inflación? Y no como en épocas de Marx, y como nos lo dice la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, es a que decrezca la inflación, o sea, que haya una deflación. ¿Lluvia de ideas, Rita? ¿Lluvia de ideas? No la respuesta. ¿Qué tal si la dejamos para mañana? Que también hay que también doy un curso. Espero puedan asistir, espero les haya gustado. Si tienen otra pregunta, ya te digo yo a qué se debe que crezca la inflación. A la ley general de la acumulación capitalista y a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y sigue ocurriendo, sigue creciendo la composición orgánica de capital, pero ya no decrece la inflación con él. ¿Alguna otra pregunta? Hazlas. Si puedo te las resuelvo, si no te las investigo para el día de mañana. O sea, en sí la inflación, o sea, pues si lo que yo entendí, la inflación en el MED es dinero o el valor sobre tiempo. Ajá. ¿Okay? Y la inflación es la variación de la MED. Sí, la tasa de crecimiento de la MED. Sobre la nota. Entonces, la M significa la masa monetaria. No, la M debería en términos marxistas debería ser una N, porque Marx nos dice que el producto nuevo es igual a B más P, o sea, el capital variable más el plusvalor. El capital variable del que se apropian los trabajadores y el plusvalor del que se apropian los capitalistas. O también lo podemos ver en términos laborales, como la jornada laboral de la que se apropia el trabajador y la jornada laboral que le corresponde al capitalista. Si recuerdan que también así trataba el plus trabajo Marx. Es que en sí hay dos categorías, plus trabajo, plus producto, que se pueden ver plus producto en términos monetarios, plus trabajo en términos laborales y el plus valor.
que es ambos. Yo sé que lo de la masa monetaria, tal vez ahí puede ser una respuesta en tanto que es el dinero. Espera, solo que está desorganizado, sí. Déjate lo organizo. Porque traje 4, pero sí entregué todas. Excelente. No lo tenía tan mal organizado. Toma. Y disculpa por no dejarlo enlatado. Entonces, ¿cuál es tu otra pregunta? Bueno, pues en ese aspecto sobre qué es el dinero, y podría ser una hipótesis de por qué antes era deflación, porque ahora es inflación. Tomando en cuenta de qué se utilizaba como dinero o como mercancía Es monetaria. muy buena hipótesis. Que porque antes había deflación y ahora hay deflación porque el dinero es fiat. Sí, antes Tendría que investigar bases de datos más largos y ver si coincide. Estados Unidos no te las va a dar. Yo lo puedo ver con instituciones como los bancos centrales y En 1950, ¿recuerdas si ya había dinero fiat y todavía era dinero patrón oro? es que era patrón oro, pero ahí también está implícito la confianza que le tienes al banco central. Ajá, y ahí ya se había disociado, ya no era un dólar, un oro. Entonces ahí se puede argumentar que las reservas de oro que tenían no eran correspondientes al valor, no a la masa monetaria. Y a partir de ahí se puede explicar por qué es inflación y no deflación. Porque si es deflación, eso quiere decir que tienes una masa monetaria, en este caso expresada por oro o plata o metal que fuera, y entre más producción, habría menos, o sea, su valor, ¿no? Entre más eficiente sea el proceso productivo, Se me olvida decirte algo. del oro. Que en épocas de patrón oro y de patrón plata, de patrón cobre, la MER no se calcula sobre todo el producto neto. También la podemos calcular de otra manera para disociarlas entre la única, entre solo la producción de una cosa. Porque podemos calcular MER de sectores o de empresas. Entonces, la MED en épocas de patrón oro se tiene que trasladar como a la producción del oro sobre el tiempo que se tarda para producir ese oro. Aparte de medirla con esta, y te da una vez más la expresión monetaria de oro sobre el tiempo de trabajo.